¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Em, bueno, primeramente vamos a recapitular lo que hicimos las dos clases pasadas. Hicimos una breve introducción en la primera clase y en la segunda, y ahora ya vamos a dar énfasis en el tema que están avanzando. Bueno, hemos hablado respecto a al modelo de capas, el TCP y el OSI. Y si no me equivoco, con el licenciado Gallardo ya han llevado la semana pasada lo que es los medios de comunicación. Vale decir que han hablado de lo que es la capa física. Y algo similar pasa con el licenciado Vargas. Eso también era una duda, pero luego les voy a consultar. Y no sé si en los estudiantes acá presentes alguien está con el licenciado Vargas. Tengo entendido que, bueno, según el cronograma que él me dijo, la siguiente semana es su parcial. No sé si está ya confirmado. No sé si alguien me podría decir, por favor, de los acá presentes. Bueno, creo que ninguno de los compañeros acá está con el licenciado Vargas. Ah, ya, gracias, Norman. Es el 28. Ah, ya, ya, bueno, estupendo. Y un pequeño favor más, compañero, ¿me puedes decir en qué parte ya han avanzado esta clase y la anterior? O sea, la del pasado jueves y martes o lunes, miércoles. Tengo entendido, según el cronograma que él me dio, que no están llevando exactamente lo mismo. Eso quería saber si se pudiera, si se puede confirmar, por favor. Ya. Bueno, primeramente vamos a entrar de lleno ya a hablar capa por capa. Ya lo han visto en su curso, en las anteriores clases. Vamos a hablar de la capa física como tal, de los medios de comunicación que existen, de los que se espera que tengan básicamente algún conocimiento general. No vamos a entrar en más detalles porque en este aspecto entra más lo que es la física, aspectos netamente físicos, estadísticos y la parte de la materia de 164 de lo que es codificación. Sí, en serio, mi compañero me indica que están en socket, entonces está totalmente diferente. Ya, con los estudiantes que están con el licenciado, ya Blackwood también vamos a llevar un poco más adelante al finalizar la clase, media hora antes, los temas. En cuanto a la capa física, nosotros, bueno, han debido ya aprender, o han debido ver, por eso una pequeña recapitulación, que existen dos medios físicos, básicamente, los que son guiados, no guiados. Estos medios físicos de comunicación son el medio por el cual podemos transmitir las señales, los datos. Ya se cambia de lo que es la forma analógica que existía en el pasado a la forma digital. Primeramente, lo que se ha vuelto más popular y la primera red de comunicación más grande ha sido lo que son las redes telefónicas. Muchos de los conceptos y el capítulo 3, que es conmutación de circuitos y paquetes, justamente vamos a hablar específicamente de este tema, es por medios de comunicación eléctricos. El primer medio de comunicación que vamos a ver, digamos, y el que ha nacido la base de lo que es lo que actualmente conocemos como Internet y la conmutación de paquetes, es el medio coaxial. Les tengo preparada una diapositiva, tal vez con eso puedo darme a explicar mejor. Como les decía, son básicamente hay dos grandes divisiones en los medios fijos y en los
o sea, los guiados y los no guiados, los que son inalámbricos básicamente. El coaxial es donde se establece uno de los pilares al comenzar, la transmisión de conmutación de paquetes más que todo. Y acá podemos ver los medios físicos, cuáles son sus características principales y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Eh, Al crear primeramente, establecer todo lo que es esta área y intentar mejorar la transmisión, ha habido una gran evolución que vamos a ver de lo que era el cable coaxial, ha saltado al cable UTP, pero hay una categorización del cable por la cantidad de, no sé cómo llamarlo, por el ancho de banda, para que vaya creciendo básicamente, y han ido mejorando los medios y aspectos físicos de forma estadística y física, hablando de lo que es la atenuación y los valores. Como acá se menciona, la velocidad, la potencia y la calidad son las características importantes, las que más necesitamos y las que tenemos que pedir más eficiencia a lo largo del tiempo, ¿no? De la evolución de estos medios. Actualmente la mayoría trabaja con cable UTP categoría 5, es un cable Ethernet común, creo que tiene 1 GB de flujo. Eso lo vamos a ver a detalle en una tabla que tengo preparado. Y bueno, nos indica que estos cables, estos medios, como son guiados, son casi inmunes a lo que son el pulso electromagnético y a las interferencias de radio. Luego de crear los medios, que se han establecido los medios guiados, también se ha ido evolucionando los medios no guiados, lo que conocemos como conexiones indirectas, el Wi-Fi, el Bluetooth, etcétera. Lo vamos a ver más adelante a detalle. Acá, como les digo, uno de los primeros cables y uno de los que se les ha dado más importancia en cuanto al establecimiento de las redes, primeramente ha sido el coaxial, es el sobre el que se ha basado al comienzo. Es un cable de cobre simplemente con un revestimiento de aluminio, muchos de acá lo conocen. Se usa para la señal de conectar una antena, por ejemplo, al televisor. eh, Algunos medios de transmisión de datos, o sea, Tigo, empresas en Bolivia están utilizando esto en los postes para hacer la conmutación de paquetes, para básicamente proveernos de internet. Y se usa en una infinidad de cosas más, ¿no? En lo que es manejo de señales. Este es el cable STP, es el cable UTP, el típico partenizado, el que todos conocemos, pero ¿por qué es STP? Porque tiene un recubrimiento, más seguro, más costoso, evidentemente. Se usa en empresas o lugares donde la gente, las personas, requieran que estos cables sean de mayor resistencia, normalmente entre conexiones de edificios, entre pisos y demás. Básicamente es lo mismo y la única diferencia es la seguridad, ¿no? En cuanto al físico, está recubierto de aluminio, si no me equivoco, igual, y tiene materiales más costosos. Aparte de que, al igual que los demás, es inmune a los campos, al pulso electromagnético, y normalmente esto sí es cuando hay mucha interferencia de cables. Como dato curioso y para que se enteren, en un rack, en la vida real, eh, hay muchos dispositivos conectados de redes, ya sea routers, servidores, las mismas computadoras, y hay un montón de cables. Al conectarse un cable a un medio, a una computadora, a un host, genera lo que es un campo electromagnético. Como en física 2 hemos llevado, no sé si alguno se acuerda, genera un campo alrededor del cable. Este campo es lo que es la diafonía, o sea, distorsiona de alguna forma. Eso lo vemos en 164, si no me equivoco. La distorsión y entropía, si no me equivoco, de los medios de comunicación. Y básicamente entre los cables se distorsiona, porque cada cable genera su propio campo magnético alrededor. Y hay muchos problemas respecto a esto. Por eso se utiliza el STP, este par trenzado blindado, justo para evitar ese tipo de cosas. El UTP es básicamente el mismo cable, solo que ya no está revestido de este material especial. Es el más básico, es el más sencillo, el que se vende, el comercial, el que está en nuestros hogares. Hay dos formas de conexión del cable UTP cuando nosotros lo armamos. Era el laboratorio número 1 de la materia de Lab 273. La conexión directa entre los mismos dispositivos, que tiene una
emparejación de los pares trenzados especial y una que es con dispositivos diferentes. Acá podemos ver, eso es lo que se refiere al cable cruzado y al directo. Es cable directo cuando son dispositivos diferentes. Acá se menciona lo que es una PC y un hub, porque la PC es totalmente distinto a hub, y ahí está la notación con la que debemos armar el, con el RJ45. Y cruzado cuando son de PC a PC, ¿no? Cuando son los mismos dispositivos, o sea, similares o de hub a hub o de router a router, etcétera. Es diferente, se invierte. Esto básicamente no lo han llevado por la pandemia, es el laboratorio número 1 hacerlo físicamente. Y acá vemos el RJ45, el cable, el macho, el que se conecta, ¿no? Este era el laboratorio, habría que armarlo y demás. Se necesitan algunas herramientas, básicamente una empalmadora, como hace referencia acá, y algo para pelar los cables y hacer una buena conexión. Acá hay unas pequeñas instrucciones para hacer el empalme, paso a paso para nuestra propia fabricación de nuestro propio cable UTP con nuestros conectores RJ45. Acá vienen la categorización que les mencionaba. Esto ha venido de una constante evolución, bueno, a manera de historia y de comentario. El cable Ethernet, lo que actualmente se usa, y toda esta ideología, y la necesidad y el requerimiento empezó hace mucho tiempo con la red Aloha. Es una red que, AlohaNet, si no me equivoco, si más no recuerdo, es una red que básicamente es en Hawái. Un norteamericano o inglés, a ver, no recuerdo muy bien, se fue a una universidad de allá y empezó a construir lo que es una red para las universidades que existían en ese entonces allá. Por eso se llama Aloha. Y bueno, básicamente voy a volver al Paint. Voy a darles un breve vistazo de cómo ha ido evolucionando. Las conexiones que existían antes eran con el cable coaxial, como les mencionaba, y tenía otro tipo de orientación. ¿En qué sentido? Eh, Como se recordarán, se hace un canal de comunicación en 164, pero tiene que haber un receptor y un emisor. Y en ese entonces había lo que es el concepto de hosts, que son maestros, les decían, masters en inglés, y los hosts que son esclavos. ¿Para qué? Para que estos hosts tengan prioridad para hacer la difusión de sus mensajes. Y los hosts esclavos tenían obviamente mucha menos importancia, porque normalmente en ese entonces era solo la transmisión de un sentido. ¿A qué voy? Solo venía de acá a acá, digamos. O sea, solo el maestro podía hablar con el esclavo una vez y luego el esclavo recién le respondía, pero no podía haber una conversación mixta, solo soportaba el viaje del paquete en un sentido. Y eso ha ido evolucionando justo con los que les mencioné, con lo que es lo de la parte del par trenzado y lo que son el nuevo cableado, ¿no? Porque ahí entra un concepto que lo vamos a ver más adelante y a detalle, lo que es el half duplex y el full duplex, que es en comunicación en ambos sentidos, y ya más o menos existe una noción de democracia en cuanto al cableado, ya no necesariamente de jerarquización como podemos ver acá. Y esa es una evolución grande que ha habido en esos años, ¿no? Ahora tal vez muchos acá no nos demos cuenta. En el 80, en esa época que se ha establecido las redes y cuando se ha definido lo que es el Ethernet, ha sido muy importante. Acá es donde nace la Ethernet, eso es la Ethernet. Eh, es una total democracia, un libre albedrío, digamos, entre los hosts o dispositivos finales conectados mediante un cable y que haya una comunicación de un lado
y del otro al mismo tiempo, lo que conocemos ahora como full duplex. Eso ya se nos hace común, ya no hay mucho sentido. Y en este entonces también los canales eran más reducidos, o sea, el ancho de banda que manejaban eran muy pequeños y bueno, ha habido una evolución grande respecto a eso. Volviendo a la parte de la... Acá. La categoría de cables UTP podemos ver acá que son estas. Las primeras cuatro categorías son del cable que les mencionaba antes. No era todavía una tecnología de Ethernet ya establecida. Había indicios en lo que es la categorización 3 y podemos ver la velocidad máxima en caudal, o sea, en ancho de banda que tenían estos cableados, ¿no? Estos cables. Acá podemos ver el cable antiguo teléfono, las redes token ring, que son redes totalmente LAN. Aquí ya había vestigios de la Ethernet, pero todavía no estaba bien establecida. Acá ya otra vez se vuelve a lo que es las redes token ring. Ya había un cable de más velocidad, 16 megabits por segundo. Y la categoría 5 es donde nos quedamos actualmente. La mayoría posee estos cables, la mayoría compramos estos cables. Los demás ya son para empresa o para otro tipo de circunstancias, pero igual derivan a partir de este. Acá es donde ha habido la gran evolución y todos usamos la que es categoría 5 en su mayoría. La fibra óptica, bueno, vino años después. El concepto de la fibra óptica es muy interesante, son haces de luz. Acá ya no hablamos de lo que es el aspecto electromagnético, el aspecto eléctrico. Ya no son pulsos, ya no son eh, latencias que se manejaban antes en los medios eléctricos. Ya son haces de luz, es un núcleo de vidrio con revestimiento, como acá dice, es básicamente una luz que rebota. Eh, yo creo que esto sí, el licenciado sabe pasar un video respecto a la fibra óptica, la mononodo y multinodo modo. Y bueno, eso es lo que actualmente ya se está implementando, tiene mucha más velocidad que los otros cables, tiene mucho menos latencia, es totalmente efectivo. Y bueno, es el futuro, ¿no? Ya estamos pasando ya a otro tipo de evolución. Y mira, miren, lo que ya dice igual que ya está en full duplex, half duplex. Son haces de luz y su velocidad de viaje, supongo, la verdad no sé, pero debe ser algo similar a lo que es la velocidad de la luz. Acá podemos ver lo que son igual la fibra óptica multimodo. La verdad no sé muy bien la diferencia en esta parte. La verdad no es tan importante para la materia, pero como conocimiento en general es bueno que tengan en cuenta. Y los medios de transmisión inalámbricos también han tenido eh, una gran evolución. Los primeros vestigios de los medios de transmisión inalámbricos son las señales de radio. Estas se encontraban ya para transmisión corta, no me equivoco, las mismas radios, ¿no? Como se menciona, la sintonía AM. Tengo acá una tabla que en un momento les muestro. Está sacada directamente del Tannenbaum, el libro Redes de Computadoras. Y bueno, sobre esto vamos a ver cómo han ido evolucionando y cómo son. Vamos a ir compartiendo el Paint de nuevo. Bueno, esta gráfica es sacada del libro de Tannenbaum, como les decía, y nos muestra básicamente los tipos de medios no guiados, los medios que existen en la actualidad. Y acá podemos ver su frecuencia en hercios y los tipos que existen, ¿no? Acá está primeramente las señales de radio que tienen una baja frecuencia en hercios. Esos son los que normalmente se utilizan para las señales largas como son la FM, FM. Las señales de microondas, infrarrojo, normalmente algunos dispositivos intentaron utilizar este medio de transmisión, pero obviamente por la
corta distancia y algunas complicaciones más que tenía no pasó adelante. Acá podemos ver entre 10 elevado a la 14 y 10 elevado a la 16 un pequeño rango en lo que el ser humano puede notar como luz visible. Claramente las ondas de radio, microondas, infrarrojos no son visibles para el ojo humano. Y a partir de este ya se torna un poco peligroso para el ser humano, ya son los rayos ultravioleta, rayos X que obviamente son muy peligrosos y los rayos gamma que ni hablar, ¿no? Y acá podemos ver abajo, haciendo su comparativa con lo que ya existía, ¿no? Acá como les mencionaba, la radio AM, el par trenzado hace una frecuencia en GHz del espectro electromagnético que les mencionaba en toda esta área, el cable coaxial, la radio FM, la TV, que funciona igual con señales de microondas. Y acá en el infrarrojo ya vienen los microondas terrestres, se menciona, la verdad no tengo un poco de desconocimiento, y lo que es los satélites, la información satelital, que también es un medio de transmisión no tan novedoso, pero que sí existe y algunos lo empleamos, ¿no? En lo que son más que todo las televisaciones, en televisión satelital, y la fibra óptica, ¿no? Que se encuentra muy por arriba en cuanto a la frecuencia que da. Esa ha sido la evolución en lo que es los medios no guiados. No le vamos a dar mucho énfasis, tampoco es muy necesario en ese sentido darle énfasis a esta parte, pero al darnos cuenta de su existencia y de explicar y el por qué son o no son viables, sí es un poco importante. Y bueno, como último, entre 2.4 GHz en cuanto a su frecuencia y 5 GHz, nos encontramos a lo más común, que es el Wi-Fi, protocolo 802.11. Ahora es muy conocido, se usa demasiado, ya se ha incluso extendido a las redes con el Wi-Fi LTE y demás, en cuanto a redes de área amplia, ¿no? Para otorgarnos internet de los servicios ICP. Tiene dificultades, ¿no? Como ustedes supondrán y se darán cuenta en sus hogares, no tienen cortas distancias y no pasan concreto, no pasan paredes, tiene un poco de dificultad en ese sentido. Tiene ancho de banda relativamente aceptable para lo que queremos. No equipara lo que es el cable directo, el cable Ethernet como tal, pero sí va en buena competencia con ese. Tienen poca interferencia según con lo que es el pulso electromagnético, radiofrecuencia externas. Esto con afán de, como lo que les contaba, la distorsión del canal que puede existir. Esto sería en cuanto a lo que es la parte de los medios de comunicación. No sé si alguno tiene alguna duda o pregunta, algo que comentar. Eh, Esta parte creo que muy poco o nada más que todo preguntas teóricas van a entrar al examen. En ese sentido no es tan prescindible, pero si alguien tiene algún comentario, duda o pregunta sobre estos medios de comunicación, básicamente ya con esto acabamos de hablar de lo que es la capa física como tal. Si quieren más detalles, está en el libro, en la bibliografía que se les ha dado, en el libro de Tannenbaum de redes de computadoras. En la carrera y como arquitecturas de red y como TI, como informáticos, no hay mucho énfasis que dar en ese sentido, pero si alguien tiene alguna pregunta, con gusto se las respondo en el chat, no sé, hasta. Acá tenemos una pregunta de un compañero. Bueno, la tecnología 5G todavía no ha sido implementada en el país, casi nada. Para la tecnología 5G, ¿qué necesitamos? Que primeramente nuestros dispositivos, ya sea celulares, computadoras o demás, soporten esta tecnología. Es un avance eh, es un avance
que, que se está implementando, ya existe, ya hay, pero se necesita que los receptores y los emisores compartan esta tecnología. Y obviamente los servicios de ICP que están en el país no nos van a brindar esa tecnología en unos cuantos años, yo supongo, ¿no? Y no existe todavía esa tecnología, pero creo que sí ya hay a la venta, ¿no? Y comercializado algunos productos, pero como tal no, aún no. Ya, bueno, vamos a hablar del siguiente tema, de lo que es la configuración de red. Si no me equivoco, eso es lo que han hecho. Ya, de la parte de configuración. Para los que están en laboratorio uno es el laboratorio uno básicamente. Vamos a dar un breve repaso a los conceptos y luego podemos hacer un ejercicio completo de esta parte. Voy a compartir el Paint y vamos a empezar. Ya. Bueno, como ya tenemos algo de base en lo que es las redes y todo lo que son las capas del modelo OSI y TCP/IP, ya más o menos tenemos algo de fundamento en lo que es la conexión de redes de computadoras y vamos a volver a hablar de lo que es la interfaz. La interfaz, como lo expliqué anteriormente, es es la persona o es el objeto, persona u objeto que interactúa mediante un protocolo entre capas, ¿no? Normalmente estas capas se identifican por el medio de comunicación que estamos utilizando. Este medio de comunicación normalmente es el Wi-Fi. Esa sería la interfaz de la mayoría de los que están conectados, supongo, a la reunión. En mi caso es el cable Ethernet. Y en algunos casos puede ser, qué sé yo, la interfaz de Bluetooth eh, y demás interfaces que puedan haber, ¿no? O si existe la de varios Ethernets conectadas a su computadora, puede ser la Ethernet 1, la Ethernet 2, o si tienen conectadas a varios Wi-Fi, es lo mismo. Acá igual entra un concepto de la evolución que ha habido, ¿no? Antes solo se podía tener una interfaz en un computador. Eso a modo igual de curiosidad y que conocimiento suyo, es lo ya en nuestras máquinas y lo que manejamos es red multi-homed. Esto antes no era posible. Recientemente con los últimos sistemas operativos, hace unos 10 años si no me equivoco, se ha ido manejando e implementando. ¿Qué es una red multi-home? Básicamente es tener varias interfaces en tu usuario, en tu host, perdón, como un usuario, ¿no? O como varios usuarios. Normalmente antes solo se tenía la interfaz loopback. ¿Qué es la interfaz loopback? Lo han debido llevar con el licenciado y lo han debido ver en los laboratorios. Es la interfaz de prueba, se podría decir, que tienen todos los computadores. Esta interfaz loopback es la que nosotros nos conectamos al localhost y además servicios dentro de nuestro PC. Es una interfaz de comunicación, evidentemente, porque obviamente no salimos fuera de nuestra computadora, pero hacemos dentro de nuestra computadora. Gracias a esta interfaz LUBAC de prueba podemos levantar servicios, podemos levantar un servidor, ya sea de correo, ya sea un servidor web o lo que sea, ¿no? Y nos es más fácil programar y hacer demás tipos de desarrollo y trabajos. Ahora, trabajando con la interfaz, existen tres sistemas operativos comunes, lo que es Linux, lo que es iOS, lo que es Windows, ¿no? La mayoría de nosotros tiene entre Windows y Linux, tal vez alguno tenga acá una Mac. Y los sistemas operativos manejan de un poco diferente por su interfaz, su GUI, su interfaz gráfica, lo que es la conexión, ¿no? A, a nuestras interfaces de red.
Y ustedes ya, esta parte sí es enteramente nuestra, es enteramente de un trabajador que trabaja en TI, informático, de alguien que tiene que tener conocimiento, es poder manejar los recursos de un computador ya de forma que pueda conectarse a una o varias redes y tener conocimiento. Bueno, voy a abrir mi CMD y vamos a intentar, vamos a interpretar todo lo que nos dice cuando hacemos config, para que así se pueda más o menos ver, entender. Acá lo que les digo es lo que les decía, perdón, es que es una máquina multi-homed, ya son modernas, casi todos tenemos. ¿Qué quiere decir multi-homed? Que podemos tener varias interfaces abiertas en un solo computador. Acá se puede ver que tenemos una interfaz Ethernet Adapter, Virtual Ethernet. Esta supongo que es una máquina virtual. Una conexión inalámbrica, Wireless LAN Adapter, local 1. La verdad no tengo conocimiento de qué es. Otra número 2, supongo que es de mi router. La conexión Ethernet, la directa, el que estoy conectado actualmente a mi router. El adaptador de red Ethernet de la máquina virtual VMware que tengo instalada en mi computadora. Otra máquina virtual VMware. Como se podrán dar cuenta, no tienen la misma dirección IP porque no están conectadas con un bridge, un puente, sino están desenlazadas. Esto para efectos académicos, para hacer. Y otro adaptador de red LAN, wireless, inalámbrico por Wi-Fi. En la red principal, que es esta, podemos ya determinar que la conexión al DNS específico no está configurada. Podemos ver la IP versión 6, nuestra dirección de IP versión 6 en estos números hexadecimales. Nuestra dirección IP versión 6 temporal. Ese es un concepto ya más del nuevo protocolo que que ya se ha implementado, que es la versión 6. Esto normalmente los que en el futuro tal vez se especialicen lo van a ver en lo que es el CCNA módulo 1. Ahí más que todo ya se desglosa lo que es la parte de la IP versión 6. Link local IP versión 6 es algo que se referencia más o menos al gateway que tenemos en el router. Es el portón, la puerta de enlace, la puerta de salida y entrada. Y acá los datos de lo que es ya la IP versión 4, ¿no? Mi dirección, que me otorga un DHCP, que es mi router, la máscara y la puerta de enlace predefinida de mi router. Estos aspectos son los que ustedes ya lo deben conocer, tienen que saber interpretar y configurar en una máquina, ¿no? El licenciado supongo que ha dejado algunos videos, algo respecto a esta parte. No sé si les interesa, lo hice la primera clase, no sé si les interesaría, creo que resolvimos el laboratorio 1 en la clase número 1, justamente, y hice la configuración en Windows. No sé si les interesa volver a ver o si quieren que salte totalmente esta parte. No sé qué dicen, compañeros, voy a esperar su respuesta un momento. Bueno, creo que no tienen ninguna pregunta o cuestión sobre eso. Les voy a compartir una pequeña diapositiva sobre lo que les he hablado básicamente. El tema 3, configuración de red. Otra vez viendo lo que es una interfaz de red, es un software que se comunica con la tarjeta directamente para ser el controlador de este.
Antes solo se podía manejar una interfaz, ahora ya existe el concepto multi-home y podemos manejar varias interfaces, ¿no? ¿Qué es una IP? Bueno, básicamente es un identificador, es un número en el cual nos identificamos en nuestra red. Antes nosotros desconocíamos el significado de IP pública privada. La clase pasada le dimos mucho énfasis a esto. Es la IP que normalmente nos aparece en nuestro CMD y en nuestro, al identificarnos con nuestro router, es la IP privada que tenemos. Por eso en la mayoría de los casos son las mismas IPs. Está conformado por 4 bytes, 4 octetos, cada byte está cerrado por un punto y cada byte va desde el 0 al 255. Eh, está en base 2, obviamente, para hacer un número representativo en una red. Acá podemos ver con los comandos ipconfig y ifconfig en nuestra, ya sea que estemos en Windows o Linux, nuestros datos de nuestra interfaz, normalmente la máscara, la IP y el gateway, normalmente, el servidor DNS más, y ahora el protocolo IP versión 6. Tipos de interfaces, bueno, básicamente lo que les comentaba, el tipo de interfaz está netamente ligado a lo que es el medio en el que nos estamos conectando. Puede ser Ethernet, por cable, que está directamente conectado, el wireless, o sea, el WLAN, normalmente lo llaman en Linux, que es el que es por medio inalámbrico y por lo que es conocido como Wi-Fi. BNEP, si no me equivoco, es el protocolo de Bluetooth y ah, no solo podemos tener uno, como les mencionaba, podemos tener Ethernet 1, 2, 3 o WLAN 1, 2, 3, etcétera. Y todas estas están relacionadas, es un software que está relacionado con el control de nuestra tarjeta de red. Los métodos y las formas que existen para cambiar, normalmente en Windows hay dos, que es aquí por la interfaz gráfica que tenemos en el sistema operativo y por modo consola, y en Linux por modo consola, ¿no? Bueno, básicamente esta parte es lo que nosotros llevamos en el laboratorio 1 del laboratorio 273. Seguramente la mayoría ya tiene conocimiento, es más de lo mismo, cómo cambiar y tener en cuenta también lo que es el loopback. Seguramente igual tal vez exista así preguntas sobre eso en el examen, que es el loopback, que es una interfaz de prueba que nos sirve para desplegar nuestros propios servidores, servicios, etcétera, que levanta nuestra propia máquina. Acá podemos ver con el comando nestas nuestras interfaces activas y cómo están conectadas en los diferentes puertos para los diferentes servicios. Esto básicamente es, como les menciono, Laboratorio 273. Bueno, eso sería en cuanto a ese tema. No sé si alguien quiere una explicación explícita de lo que es eh, configuración de red de nuevo, o tienen alguna duda o pregunta respecto a eso. Voy a dar igual un minuto para ver si algún compañero tiene algo que decir respecto a este tema y para poder desglosarlo y explicar a detalle. Acá tenemos una pregunta del compañero. ¿Cómo se cambia la IP en Windows mediante consola?
Bueno, tengo entendido que en las últimas versiones de Windows, en el Windows 10, ha salido justamente un artículo referenciado a esto. Windows, Microsoft como tal, no quiere que el usuario de final use la consola. Básicamente nos está limitando cada vez más. A versiones anteriores sí se podía con comandos similares a los que mencionas en Linux. Eh, Ahora, la verdad, desconozco. Creo que ya no se puede. eh, por eso lo han separado las interfaces de comandos y nos están limitando más. Nos están obligando a usar la GUI, la interfaz gráfica del sistema operativo. La verdad, en ese caso, creo que actualmente en el Windows 10 lo vamos a averiguar al final de la clase. Lo voy a buscar, es un dato curioso. Antes sí se podía con algunos comandos en el CMD. Ahora no, creo que no en el Windows 10. El objetivo de Microsoft es que usemos lo menos posible su interfaz de comandos. Bueno, vamos a avanzar ahora el tema que se va a llevar a cabo la siguiente clase y lo que va a ser el taller 3, si no me equivoco, 2, del licenciado Gallardo. Vamos a hablar sobre lo que es conmutación de paquetes y conmutación de circuitos, ¿no? Igual vamos a ver un poco breve, algo de breve historia para que me entiendan y un ejemplo totalmente desglosado, digerible para que me puedan entender. Bueno, la conmutación de circuitos es lo primero que se ha implementado. Como les decía, una de las grandes redes que han nacido mucho antes de esto, no mucho, pero antes de lo que son las redes y lo que es la Internet, son los servicios telefónicos, ¿no? Todo esto nació gracias a Alexander Graham Bell. En su honor está lo que son hasta una medida, ¿no? Es los decibelios, por su apellido. Él pudo instaurar y mediante un cable hacer lo que es la transmisión de la voz mediante un cable, ¿no? Es básicamente como el inicio de la comunicación en distancia directa en tiempo real. Si no me equivoco, ahí entra también lo que es el Ethernet categoría 1, ¿no? Se usaba ahí. Bueno, no sé si alguno de acá tiene Cotel o tenía Cotel, y eran cables similares a los del UTP, ¿no? Eran dos pares trenzados, es la categoría 1 justamente del cable UTP. Y en los Estados Unidos hace mucho tiempo eh, se implementó esto, se hizo popular. Normalmente cada zona tenía su base. Voy a hacer un pequeño dibujo. Estaban evidentemente conectados por postes, ¿no? Cada hogar, pero tenían una central, dependían de una central. Esta central es la que hacía la conmutación, que es conmutar, cambiar, la conmutación manualmente con un operador, ¿no? Es así como se manejaba lo que es la conmutación de circuitos. Y acá tenemos una central. Vale, más o menos en pocas palabras, el, esta, esas casas, esos teléfonos se comunicaban a la central y la central les conmutaba y les establecía un canal con otra casa y, así, y recién mediante esta podían comunicarse. Así nació la telefonía en el mundo y es la base, ¿no? Como para lo que ahora es ya la Internet, porque la conmutación de circuitos, sus deficiencias, hicieron que se creara lo que es la conmutación de paquetes. No es una evolución, es un concepto totalmente distinto, orientado a otra cosa, pero es para resolver los problemas que nos daban la conmutación de circuitos. Vamos a ya dar énfasis a lo que es la conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos es una comunicación orientada a lo que es la conexión. No se confundan, hablé sobre el protocolo TCP y el UDP orientado a conexión o conexión. No tiene nada que ver con eso, por si acaso, es otra cosa de lo que estamos hablando. Pero no tienen relación alguna, por si acaso, cuidado. Y bueno, la conmutación de circuitos es una conexión
a nivel de la capa de enlace de datos, podría decirse capa física, que está orientada a la conexión. ¿En qué sentido? Está diseñada, primero implementada para la red de telefonía en un país o en todo el mundo, ¿no? Se puede implementar en los Estados Unidos y se regía bajo como tres capas, como un modelo de tres capas. Establecer la conexión, o sea, la comunicación como tal, y y el cierre. Acá lo vamos a poner así. Se inicia o establece conexión. Bueno, ahí ocurre el trama, no sé cómo ponerlo. Es establecido, digamos. Es acá donde se hace la comunicación y es el cierre de la conexión. Se guiaba bajo estos tres parámetros, lo que es la comunicación de circuitos. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Ah, estos círculos son personas. Vamos a suponer, les pondremos nombres para que sea más comprensible. Este va a ser Juan, Ana, este va a ser John. Mm, bueno, en una conmutación de circuitos se tiene que establecer una conexión y el canal de esta conexión tiene que estar totalmente ligado al establecimiento de comunicación entre ambos. ¿Qué quiero decir? Eh, Vamos a verlo con un ejemplo claro. Vamos a suponer que Juan quiere hablar con John. Le hace una llamada. Eh, lo que se hace es establecer una conexión, una línea, una conexión fija entre entre estas dos personas. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el caudal, todo el ancho de banda que posee este medio de comunicación, este cable, está destinado a que hablen Juan y John. Con esto, ¿qué queremos decir? Que Juan no puede recibir otra llamada, que ese cable, el medio de transporte, por decirlo, o el medio de comunicación por donde va los datos, la voz en señales digitales, obviamente, perdón, analógicas y luego digitales, que pasan, solo puede ser usado por Juan y John. Vamos a suponer que Ana y Úrsula establecen igual una comunicación. Solo pueden hablar de forma dual, o sea, dual, en dúos entre ambos. Todo el canal de comunicación, el circuito, por eso en la comunicación se dice comunicación de circuitos, está ocupada en su totalidad para ellos. Acá nos representa mucha ineficiencia porque digamos si Ana quisiera hacer otra cosa o recibir algo, no podría, Diego no podría llamar a Ana y demás cosas. Esto en una llamada telefónica es totalmente comprensible, es totalmente lógico porque normalmente no hacemos varias cosas a la vez, no es un tráfico de muchas cosas a la vez, pero para lo que es la Internet y lo que actualmente, digamos, se maneja, es totalmente inservible, es un modelo eh, que no se puede implementar, no es lógico. El propósito simplemente es para la comunicación en voz. Es muy inflexible, como pueden ver, solo hay una transmisión entre ambos. Si, digamos, dejan de hablar, Juan, digamos, las bocinas están abiertas, ¿no? Juan y John siguen charlando, hablando, pero lo dejan abierto. John va al baño, por decir, y Juan sigue ocupado ese canal. Nadie más puede enviar, nadie puede llamar o usar ese cable para establecer una comunicación. Totalmente inflexible.
En cuanto a lo que es el pedido, bueno, sí se respeta de alguna forma un orden, eso sí. Y, y bueno, está orientado a la capa física, no tiene más por qué redundar en el tema. Esta parte, Juan y John están orientados a una comunicación en capa física donde habla su voz y su voz es digitalizada para viajar por medios eléctricos por un cable de categoría uno de los primeros que existen, en una red con un canal de dos sentidos, pero que solo pueden ocupar ellos todo el ancho de banda. Para lo que nosotros queremos manejar, para lo que maneja la internet, digamos, no es viable. Ahora, en contraposición a todo esto, vamos a volver y vamos a hablar ya de la conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes intenta resolver justamente lo que la conmutación de circuitos no podía, porque en la conmutación de circuitos, como les digo, es un canal establecido para una voz, o sea, para una persona y otra persona, y nadie más podía usar ese canal. Básicamente es eso, muy inflexible. En la conmutación de paquetes ya se lo intenta analizar y ver y orientar hacia otro lado. Ya no vamos a tener el concepto de uno a uno, de que sea dúos, dual. Ya nuestros datos no van a ser directos, tiene que ser como una ráfaga de datos y entra ya el concepto de paquete y de fragmentizar la información, ¿no? Vamos a volver a poner las mismas tres personas. Estas tres personas quieren comunicarse. Lo que antes para comunicarse por voz y por la conmutación de circuitos solo se podía usar mediante un cableado directamente entre ambos, ¿no? Pero ahora, con, con el concepto de la conmutación de paquetes, se puede utilizar simplemente un cable para que se comuniquen este con este era Juan con John, eh, Ana con Úrsula, etcétera. Vamos a volver a poner los nombres. Antes lo que ocurría era que, digamos, Juan y John utilizaban un solo cable, Ana y Úrsula otro cable, los de abajo otro cable, pero ahora con la conmutación de paquetes, la comunicación que ellos tengan es más flexible y se divide y se aprovecha más el canal que da este medio de comunicación. Vamos a suponer que la comunicación entre Juan y John es roja. Entre Ana y Úrsula va a ser amarilla. Y entre los de abajo va a ser verde. Juan y John, digamos que han establecido la comunicación más antes y ya han enviado un paquete. Úrsula y Ana han enviado más antes otro paquete y los que están abajo han enviado otro paquete. Toda la comunicación que ocurre entre estas seis personas con la conmutación de paquetes ya lo podemos enviar por un solo cable, destinando de esta forma o facilitando de esta forma la menor cantidad de recursos. Ya no es necesario tender tanto cableado como antes con la conmutación de circuitos. Es por eso que antes, y bueno, en los Estados Unidos se fue quitando poco a poco, porque ellos tenían una red más establecida de comunicación de circuitos para su red telefónica. Hay un tendido eléctrico de cableado en ese sentido más amplio. En cambio, con la conmutación de paquetes, que ya no es de manera simplemente en la capa física, digamos, ya tiene más lógica, ya es un poco más, o sea, ya es una parte más, no solamente ya no es digital, sino es programable, o sea, ya se establece eh, lo que es ya, digamos,
la programación desde este entonces. Como se pueden dar cuenta, no es orientado a la conexión, no es necesario que Ana y Úrsula estén conectadas para tener una transmisión. Está, o sea, ha sido iniciado para la transmisión de datos como tal, no siempre como para la voz o el video, como ahora ya lo usamos, porque ahora existe voz sobre IP o videos como los que estamos haciendo ahora, ¿no? En Meets, en reuniones. Es mucho más flexible porque puede crear una propia ruta de su viaje de destino. Como ya les digo, ya entiende la posibilidad de dirigirse por un algoritmo, por un programa, estos paquetes. Y ya tienen dos enfoques, ¿no? Ya son datagramas, ya tienen un enfoque más que todo de un circuito virtual. Ya es más lógico, esa es la palabra que buscaba, es más lógico, no tanto ya físico como la anterior, porque la anterior netamente se orquestaba o funcionaba sobre el medio físico como tal y por la conexión directa de dos cables entre ambos, ¿no? Y esta es la conmutación de paquetes, la que se implementa en la capa 3 en lo que es la IP, el rutamiento. Actualmente podemos tener el internet y existe la red gracias a esto. Es un tema un poco es más amplio. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Este tema sí es muy importante, se va a repercutir mucho en el primer examen en especial. Eh, Más adelante vamos a ver más a detalle. Tengo una diapositiva para finalizar, pero eh, respecto a lo que estamos ahora les he explicado, ¿no tienen alguna duda o pregunta? Para así desglosar y pueda ser más sencillo. No sé si algún compañero tiene alguna duda o pregunta. Esta parte sí es un poco, esta parte es la más importante en realidad del primer examen. Esta parte sí tiene que quedar muy clara y bueno, especialmente para los que están con el licenciado Gallardo, esta es la parte esencial del primer examen. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Hay una pequeña diapositiva en donde voy a explicar básicamente lo mismo. Acá vemos lo que es el circuito virtual, la conmutación de paquetes, justo lo que les decía es más lógico, más virtual. Es la comunicación de un punto A a un punto B para enviar una información por dicha ruta. Básicamente lo que les digo, acá hay un ejemplo real con routers y switches. Las fases del ciclo virtual es lo que les decía. Se establece la conexión, la transferencia y la desconexión. Eh, Normalmente se trabajaba así por los motivos antes mencionados. Se ha inicializado así. Y acá podemos ver los tipos de conmutación, ¿no? Con algunos ejemplos, no sé si esto se ve muy bien, sobre lo que es la conmutación por circuitos. El ejemplo es con redes, siempre la mayoría están con redes telefónicas. No son directamente conectadas como los hice en el Paint. Eh, Tienen un ruteo por nodos, se podría decir, pero el cableado es directo, el concepto es el mismo, es directo. Nadie más puede usar ese canal mientras esos dos usuarios usan el canal. Ah, de forma totalmente contraria o opuesta a este, es más flexible la conmutación por paquetes. Acá pone un ejemplo de redes de verde, azul y rojo, donde los puede viajar por distintos nodos o por los mismos y paquetes de distintos usuarios. Eh, Bueno, acá entran dos fórmulas. Esta parte sí va a entrar en el examen, justamente esta parte. Eh, Son las distribuciones estadísticas que conocemos. Creo que se lleva en estadística 2 o no recuerdo.
Y bajo esto podemos darnos cuenta la probabilidad de varias probabilidades en cada uno de estos modelos de conmutación. Eh, si no me equivoco, eso sí ya me olvidé. No me acuerdo cuál es la primera conmutación. Esta fórmula es la de cuando uno es verdadero y falso. No me acuerdo cómo se decía en estadística. Eh, es esta fórmula, lo van a encontrar eh, con esta combinatoria. Es la probabilidad de que cada usuario esté activo y el número de usuarios en total y número de usuarios activos. Con esto podemos ya ver la eficiencia y vamos a ver el canal, cómo funciona en la vida real. Y para la conmutación de paquetes, básicamente es el ancho de banda disponible sobre la asignación a cada usuario. Y eso nos da un número de usuarios en total. Es netamente sencillo, ¿no? Porque como recordemos, es dividir el cable más o menos entre cuántas personas van a usar ese medio, ¿no? Pueden ser varias. En cambio, en la conmutación por circuitos, simplemente uno está usando activamente y nadie puede usar el mismo canal. Acá hay un problema típico de los exámenes que da el licenciado. La pregunta dice, si existen 30 usuarios en un café internet, ¿cuál es la probabilidad de que 10 usuarios estén activos si cada usuario está activo independientemente de los otros 25%? Acá usa lo que son la fórmula. No sé si alguien acá se recuerda, esta fórmula es de estadística. Sí, el compañero Joshua decía algo. Una vez más, ¿sobre qué? Y acá podemos ver que solo simplemente se utiliza esta fórmula para ver la cantidad de usuarios totales y los usuarios independientes, con la probabilidad de que el 25% estén activos. Y acá vemos que saca 0,0.9, ¿no? Que es el 9% de probabilidad de que 10 usuarios estén activos al mismo tiempo, teniendo 30 usuarios en esta red. Otro problema de conmutación de circuitos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 usuarios estén activos de los 30 usuarios en total? Básicamente es, si no me equivoco, ¿cómo lo hice esta parte? Ya, la cantidad de usuarios es, creo que ya escribió el compañero, es una sumatoria de 10 hasta 30 usuarios en los que uno está activo. En esta utilizan la probabilidad que más antes, es la segunda parte de esta pregunta, por si acaso, para no confundirse. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 10 usuarios estén activos? Porque la probabilidad de que estén usando es el 25% de que cada usuario esté independientemente activo. Por eso acá volvemos a usar la misma probabilidad, solo que acá ya usamos la cantidad, o sea, la sumatoria de cada usuario que da. Por eso el ejercicio total todavía falta resolverlo, o sea, solo es poner estos datos en la calculadora y desglosarlo para la cantidad de usuarios que queremos. Bueno, esta parte es lo que van a llevar la siguiente clase, si no me equivoco. Lo voy a desglosar mucho más en la siguiente clase. Esto era más que todo como introductorio. Acá igual ya vemos otro ejercicio sobre conmutación de paquetes. La operación es más sencilla, porque como les dije, básicamente es el ancho de banda sobre la cantidad que existe de capacidad de ancho de banda en la red. Son 60 megabits de ancho con 10 usuarios y la pregunta acá dice, si decides compartir tu internet con tus 10 amigos y tu ancho de banda es 10, simplemente es una división, ¿no? Es 6 megabits por amigo. En ese sentido, esta parte de la conmutación de paquetes simplemente es una división, es una relación física. No, perdón, no física, es como la fórmula física de velocidad es igual a distancia sobre cantidad de tiempo. No hay mucho énfasis que hacer. Y acá ya tengo algunos ejemplos ah, sobre el
el tiempo que toma enviar un tiempo de información. Es como, simplemente es el tiempo total entre los dos puntos que existen en el ancho de banda, es el tiempo de conexión. Esta parte es netamente teórica. Una pregunta de estas sí va a entrar al examen, supongo, normalmente se va a entrar. Yo creo que una pregunta de algo así. Y lo demás va a ser teórico. Voy a traer más ejercicios la siguiente clase, justamente de este tema, porque creo que con este tema ya entraría al examen. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a esta parte. Esta parte es un poco más estadística y a donde jugamos más con probabilidades. Y como podemos ver, nos preguntan sobre los usuarios disponibles respecto a un canal o a un ancho de banda o usuarios activos y demás cosas. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este tema o algo que decir. Bueno, no es necesario memorizarla, es de estadística. Hay tipos de probabilidades. Esa es justo en la parte de las monedas, no recuerdo cuál es, pero es la que tiene una probabilidad verdadera y una probabilidad falsa. No recuerdo el modelo exactamente, cómo se llamaba esta fórmula. Está basada en eso. Es en esa, no sé si alguno acá ha pasado recientemente esa materia, no recuerdo. Lo voy a traer para la siguiente clase. Pero básicamente es la cantidad de casos posibles en la combinatoria del número de usuarios en total, en este caso los casos posibles, sobre los números de casos que queremos o que nos dicen el enunciado por la probabilidad que tenemos de que esta situación va a pasar y la probabilidad adversa, ¿no? Esa es la fórmula. Y por la parte de conmutación de paquetes es simplemente una división respecto al ancho de banda sobre la asignación de cada usuario. Normalmente es lo que se usa o se usaría en este tema. No sé si los compañeros que están pasando con el licenciado Vargas tengan alguna duda o pregunta. Bueno, la verdad no sé qué temas han llevado. Me dice que han llevado sockets, eso me sorprende un poco en cátedra, pero si gustan, con todo gusto puedo pasar. Sí, voy a pasar las diapositivas en unos momentos y la clase grabada también. No se preocupen sobre eso. Pero eso sí quisiera saber, por favor, si algún compañero acá presente me puede decir qué temas o cómo están llevando la clase con el licenciado Vargas. Porque ahora me estoy basando solamente en lo que está haciendo el licenciado Gallardo, porque tengo el cronograma del licenciado Vargas, pero no he especificado clase por clase. No sé si alguien acá me pueda decir y tal vez podamos o tengan alguna duda al respecto. Entiendo. Pero lo que quisiera saber es qué temas ha llevado como tal. Porque con el licenciado Gallardo han llevado lo que el primer tema, primero introducción, medios de comunicación y ahora es conmutación de paquetes y configuración de red más. Pero, ¿qué temas han llevado con el licenciado Vargas? ¿O han llevado lo mismo? Esa es mi duda. Ah, ya, comprendo.
Bueno, al compañero acá presente, si tienes alguna duda o pregunta o énfasis que quiera dar en algún tema que te haya quedado muchas dudas o algo que quisieras que se despeje, con gusto lo puedo hacer en este momento sobre los temas que ya has llevado en cátedra con el licenciado. O tal vez si algún otro compañero quiera aclarar algo o algo que enfatizar, tal vez en la 273 también con mucho gusto en este tiempo disponible que tenemos. Solo podemos resolver las dudas o las preguntas o inquietudes que tengan. ¿Ningún compañero? ¿Nada? Ya verán una pequeña guía sobre... ¿Tienes el documento en PDF para lo puedes pasar por el grupo y les puedo dar algunas pautas? Con mucho gusto. Ya comprendo. Bueno, en cuanto a la pregunta número uno sobre la conexión vía Bluetooth, eh, que tenga servicio de internet con una PC para configurar el celular. Bueno, en la interfaz de conectada a la PC es la que les mencionaba antes, ¿no? Cada medio de comunicación está ligado a un tipo de interfaz y pueden ser varias interfaces a la vez en una red, en una computadora multi-home. En este caso en Linux es BNEP, si no me equivoco, la interfaz por default para lo que es el medio de comunicación por Bluetooth. Bueno, si se agrega una conexión por Wi-Fi a otra PC, se podrá conectar con la primera PC. Bueno, eso es dependiendo a la tarjeta de red y al host que estemos manejando. Normalmente tenemos simplemente habilitada o disponible una interfaz wireless, que es la Wi-Fi, WLAN, para conectarnos a un dispositivo. Si nos desconectamos, perdemos la conexión con lo anterior y nos conectamos a lo nuevo, ¿no? Básicamente, en esa pregunta, esa sería la respuesta, ¿no? No se podría definitivamente. Obviamente no es en todos los casos, ¿no? Hay computadoras especiales o los mismos servidores o los dispositivos de ruteo que sí, exactamente son creados para eso. Y se pregunta cuáles son ahora las interfaces. Bueno, eso ya es un poco más lógica tuya, pero es básicamente lo que te dije. La interfaz está ligada al medio de comunicación por el cual nos conectamos. En nuestro caso tenemos varias interfaces, ¿no? Porque tenemos Bluetooth, tenemos Ethernet, tenemos
una interfaz wireless, que es la del Wi-Fi, pero normalmente en nuestros hosts solo se puede uno, o sea, solo tenemos una tarjeta. Armar una red con los hosts de los componentes del grupo e instalar algún servicio de red. Todos los miembros deben interactuar, grabar capturas. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, sí es un poco más interesante. Eh, no, bueno, el Windows 10 ya existe lo que es el programa por defecto, si no me equivoco, que es el Mobile Hotspot. Antes no existía, antes se utilizaba softwares externos para ser de host, de anfitrión y hacer una red entre sus demás personas. Nosotros antes con mis compañeros en la carrera jugábamos Counter-Strike con una red privada, pero usábamos un software especial. Si no me equivoco, Windows 10 ya tiene una aplicación por el sistema operativo que Microsoft nos ha dado. Nuestros celulares, por ejemplo, ya tienen por defecto los Android. Podemos ser host anfitriones de una red, establecer una red. Ese es el Mobile Hotspot, si no me equivoco. Y bueno, esa parte sí es sencilla, no veo alguna dificultad porque puedan realizarla. Y eso sería básicamente. Ese es el taller. Sí, el taller. Bueno, está un poco muy sencillo. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Como les dije, con respecto a, no importa si es a Lab 273, estoy abierto para responderles. Ah, y también para anotarlos ya tengo las listas. Bueno, la pasada clase ya las tenía. No sé si, bueno, los que estén con su nombre correcto y con su correo facultativo me pueden mandar su carnet. Y los que no, me escriben el nombre y su carnet, porfa, para así tomarlos en cuenta. Sí, sí, por el chat. Envíame por el chat de esta es una clase grabada. Envíamela por el chat, por favor. Su número de carnet y su nombre, o si es su nombre es el correcto, es solo el carnet. Lo que teníamos planeado también, eso a modo de comentario, es que el examen sea una semana antes del examen que tengan. El compañero me dijo que es para el 28, o sea que podemos dar unos días antes para así pueda hacer de prueba. Y van a ser tres exámenes, cada uno de 3 puntos y el final de 4. Y que también pedirles que informen a sus compañeros. La verdad creo que este semestre no va a haber el examen total. No me acuerdo cómo se llama, liberación de auxiliatura. eh, por no sé por qué motivos, pero el licenciado Vargas Blacus me dijo que no quieren especialmente en su curso que sean los exámenes como, como sus parciales, ¿no? 3 en el semestre. Y bueno, si pueden informar a sus compañeros, sería mejor porque seguramente varios están esperando a final de semestre dar el examen de liberación. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o duda. Como les dije, abierto a lo que sea de la materia. Mientras se les ocurre qué preguntar, les voy a mostrar unos otros ejercicios. Creo que tenía de la práctica que tenía cuando estaba en cátedra. Si tienen alguna duda o pregunta, me escriben, por favor. Voy a estar buscando el archivo.
Bueno, creo que encontré alguna práctica, o no sé si era un examen, les voy a compartir. Bueno, este tipo de preguntas son las que sí entran en el examen. Como ustedes pueden ver, son teóricas. Explica la diferencia entre el modelo TCP y CPO, por ejemplo. Explica la diferencia entre el cable UTP de categoría 5 y el de categoría 5E. Redactar dos líneas mínimo. Eh, Esta era una pregunta ya de conmutación o de lógica. ¿Cuánto tiempo se toma en enviar un archivo de 400.000 millones de bits del host A al host B sobre una red? Examen. Es una práctica, pero los voy a compartir. En una conmutación de circuitos, si el tiempo para desarrollar circuitos es de 4.000 milisegundos, usa TDM, 32 de velocidad. No tengo. Ya. Eh, sí, es básicamente de lo que les estaba mencionando en la diapositiva sobre el tiempo. ah, Sobre el tiempo total de viaje que existe entre las dos ramas. Y se utiliza la fórmula de conmutación de paquetes, donde vemos el flujo total sobre la cantidad esperada de usuarios, ¿no? Que son 25, 32, porque dice que son 32 velocidades en el enlace. Vale decir que son 8 megabits. Esas preguntas son un poco las más raras o poco convencionales. En esta cantidad de bits, esto obviamente son 400 megabits, y en el tiempo que existe, no, yo no tengo, lamentablemente, porque yo esto tomé hace 2 años, creo, o más. Sí, 2 años y medio, porque actualmente estoy en 10.º semestre y yo pasé de forma perdón, presencial esta materia, y no tengo nada de más que prácticas en ese sentido. No, por eso les pregunto, ¿ha cambiado algo según lo que veo? Porque hasta el orden de los labos, todo, como es ahora de forma virtual. Donde T es la longitud del archivo sobre la capacidad que se va a enviar del caudal que tenemos por usuario. Y por eso tarda, la longitud del archivo es 400 megabytes sobre la velocidad que tenemos de caudal que hemos sacado acá por usuario. En este caso se menciona como ranura, pero es de un usuario, según la fórmula anterior, es de 50 segundos. Y acá, esto saca el T, que es la longitud del archivo. Y TC es el tiempo de conexión. Acá nos dice que el tiempo de conexión es 0.4 segundos. ¿Por qué esto de dónde lo sacó? Acá, perdón, de la fórmula. Y acá dice de los 400 milisegundos que utiliza para establecer previamente ya. Estos 400 milisegundos ya nos dan el ejercicio. Y el tiempo total es el tiempo establecido de longitud de archivo más el tiempo de conexión. Y este es el tiempo total para enviar el archivo de un punto A a un punto B bajo estas especificaciones. Es básicamente lo que les expliqué antes, en las fórmulas que tenía, pero es un poquito más desglosado. Esta es la fórmula del ancho de banda, donde, perdón, del número de usuarios en total. Eres el número de usuarios en total, de lo que queremos. Este es el ancho de banda que nos dan. Es la velocidad del enlace. Y X es la asignación a cada usuario, o sea, cuánto le vamos a dar. Acá nos dice que son 32 ranuras de velocidad de enlace. Vale decir que cada ranura tiene que ser dividida entre la cantidad de flujo que tenemos. Por eso sacamos 8 megabits. Y bueno, los 400 millones de bits son 400 megabytes, perdón, del host que queremos hacer mediante la
conmutación de circuitos, como lo menciona acá. Y para eso sacamos lo que es ya el tiempo de longitud del archivo. Este tiempo de longitud del archivo es la longitud, es como les mencionaba, la velocidad sobre la distancia sobre tiempo en física, lo mismo. La longitud es los 400 megabytes que queremos enviar sobre la velocidad por ranura o por usuario que tenemos. Y sacamos un tiempo de 50 segundos. El tiempo C es directamente ya lo que nos da, ¿no? Los milisegundos de establecimiento de circuito en el mismo ejercicio. El segundo ejercicio ya, este es de conmutación de circuitos, y el segundo ya es de conmutación de paquetes. O no, perdón, es de conmutación de circuitos igual, porque es con la fórmula de la probabilidad. 7 usuarios comparten un enlace de 2 megabits por segundo. Cada usuario transmite una velocidad de 1 megabit por segundo continuamente, pero durante el 40% del tiempo. Calcule la probabilidad de que por lo menos 4 usuarios estén realizando una transmisión de datos. Acá es la probabilidad de que algo sea real o falso. La probabilidad de que sea real es el 40%, nos dice, de que esté solo. Pero nos interesa saber de la cantidad de 7 usuarios. Calcule la probabilidad de por lo menos 4, o sea, 4 sí o sí ya están usando, su probabilidad es 1, por eso no los toma en cuenta, por eso es x igual a 4, hasta 7, estén haciendo una transmisión. ¿Cuál es la probabilidad de que hagan la transmisión? 0,4. La probabilidad de que no hagan, 0,6. 0,6 más 0,4 es 1. Y acá es la misma probabilidad, pero al revés. Es la fórmula de la probabilidad de algo con B. No sé si alguien acá se acuerda esa fórmula. Y bueno, ¿no? Eso sería la otra parte que ya es de servidores, si no me equivoco. Eso es lo que entra en el examen, ¿no? Bueno, lo que sabe entrar en el examen cuando era presencial. ¿Alguno acá está repitiendo la materia o tiene algún conocimiento de un compañero que ha hecho el examen de IM 173 de forma virtual? No saben si es un cuestionario o cómo lo hace, o es Labo, tal vez. Eso totalmente desconozco. Bueno, creo que no tienen más. Si no tienen más preguntas o dudas, chicos, tal vez les interese, está invitando de un grupo de estudio NetHub, tal vez les interese participar. Se va a dar un curso sobre lo que son las VLANs, es la segunda parte, es el segundo examen sobre la materia. Tal vez les interese. Y creo que va a ser mañana, no sé si no me equivoco. Y bueno, si no tienen nada más, algún comentario o algo que tengan duda, nos vemos la siguiente clase. Ya voy a hablar netamente de lo que es conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. Vamos a hacer este tipo de ejercicios ya, unos sencillos y unos más avanzados, unos más difíciles, en eso me voy. Y bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Sí, les voy a pasar el documento parte por parte. Voy a hacer más ejercicios además en la clase y les voy a ir pasando. No se preocupen. Son ejercicios tipo genéricos. Voy a hacer un recorte y lo voy a subir en unos instantes al grupo. Pero si no, bueno, más que para compartirles información, quisiera, si tuvieran alguna duda o pregunta o algo donde se pudiera desglosar
para que así puedan tener una mejor comprensión de la materia. Para el examen de auxiliatura creo que vamos a hacer 5 preguntas. Tres van a ser, dos van a ser sencillas, dos van a ser medias y una difícil. Es sobre 3 puntos, si no me equivoco, y lo vamos a hacer por Google Meet. Bueno, muchachos, eso sería todo. Si no tienen ninguna otra duda o pregunta, bueno, les vuelvo a reiterar la invitación para el día de mañana, si es que alguno puede, y para la siguiente clase vamos a hacer más ejercicios de conmutación de paquetes y circuitos y ya vamos a ir entrando un poco más a la siguiente capa que nos toque, ¿no? Creo que es ya la computación o el enrutamiento, dependiendo a lo que los licenciados vean conveniente. Bueno, si no tienen más dudas o preguntas, podemos irnos retirando. Que tengan buen fin de semana y yo creo que en el taller del martes o jueves lo van a hacer muy bien. Hasta luego, chicos. Tengan buena noche.